El silencio que inundó la gran cámara del Consejo no era de paz, sino de una sentencia de muerte dictada con la frialdad de una máquina. Las palabras cayeron sobre el comandante Elías Torne como una maza rompiendo el cristal, dejando un eco de vacío en el pecho de cada hombre y mujer que escuchaba la transmisión a través de los sistemas solares. La humanidad, con sus 100 billones de créditos invertidos en infraestructuras, sus miles de millones de almas y sus 37 mundos labrados con sudor y sangre, acababa de ser borrada del mapa galáctico por un plumazo burocrático. El alto consejero Kaelen, un ser cuyas extremidades recordaban a las raíces de un árbol milenario, parpadeó con sus 6 ojos en una secuencia lenta y deliberada mientras observaba a los 2 representantes humanos que parecían hormigas en el centro de aquel coliseo de obsidiana. «Tienen un ciclo solar para desmantelar su existencia en nuestro espacio», sentenció la criatura, y el tono de su voz dejaba claro que no aceptaría réplicas ni súplicas. Elías recorrió con la mirada los niveles ascendentes donde 30 especies distintas observaban con indiferencia o desprecio. Había seres hechos de gas, entidades de luz pura y guerreros acorazados en quitina biológica, todos unidos por el miedo a lo que los humanos representaban. La embajadora Helena Vance dio un paso al frente. Su uniforme diplomático era la única mancha de sencillez frente a las túnicas bañadas en oro de los alienígenas. Su voz no tembló cuando cuestionó los fundamentos de tal atrocidad, recordando que un ciclo solar apenas alcanzaba para organizar la logística de una mudanza, mucho menos para evacuar civilizaciones enteras. Pero la respuesta del Consejo fue un látigo de arrogancia. Se expanden demasiado rápido, se adaptan con una ferocidad que no comprendemos y cuestionan las leyes fundamentales con una libertad que amenaza el equilibrio de los eones. Para los antiguos, la imprevisibilidad humana no era una virtud sino un crimen contra la estabilidad cósmica. Mientras la cámara se vaciaba y las luces se atenuaban, un anciano de la raza arcadiana llamado Borit se acercó a los humanos con movimientos espasmódicos de sus 4 brazos. En un susurro que apenas lograba captar el traductor universal, les confesó que la decisión no había sido unánime, sino impulsada por el terror que las especies más viejas sentían ante aquello que no podían controlar. «Nadie los ayudará abiertamente», advirtió el anciano, pero mencionó las regiones salvajes, los sectores oscuros más allá del alcance de las patrullas del Consejo donde el olvido es la única ley. Helena Vance comprendió entonces que los estaban empujando al abismo, pero Borit le recordó que la oscuridad no solo es un lugar para morir, sino el mejor refugio para crecer sin ser vistos. 48 horas después, el pánico inicial en la Tierra se transformó en una calma gélida cuando la presidenta Alistair Torne convocó a las naciones. En el salón de la ONU, donde antes reinaba la discordia, ahora solo había un silencio sepulcral. Alistair, una mujer que había visto el nacimiento de las colonias estelares, no habló de retirada ni de derrota. Su voz, afilada como un bisturí, declaró que el Consejo creía haber dictado una sentencia de muerte, cuando en realidad acababan de retirar los frenos a la ambición humana. «Nos piden que nos encojamos y que volvamos a la cuna de nuestro mundo natal», dijo ella mientras una sonrisa peligrosa se dibujaba en su rostro, «pero lo que han hecho es desatarnos de sus leyes mediocres y sus límites tecnológicos. El exilio no sería su tumba, sino el laboratorio donde se forjaría algo que la galaxia jamás había imaginado». Pasaron las décadas y la flota humana saltó hacia el vacío, dejando atrás estaciones vacías y mundos silenciados. La operación de regreso a casa fue el movimiento coordinado más grande de la historia, y cuando la última nave desapareció en el espacio profundo, el Consejo suspiró aliviado creyendo que el problema humano se había disuelto en la nada. Se equivocaban. 50 años después, lo que una vez fue un grupo de refugiados se había convertido en la Confederación Terrana, un imperio de 30 sistemas ocultos en el espolón de Orión. En el centro de este nuevo poder estaba Novaterra, un mundo protegido por una red de defensa que utilizaba principios físicos que el Consejo consideraba imposibles. La almirante Rebecca Vane observaba desde el puente de mando de su acorazado cómo los nuevos motores de salto plegaban la realidad misma, una tecnología recuperada de las ruinas de los precursores, una civilización que el Consejo había intentado borrar de la historia eones atrás. La verdad sobre los precursores fue el combustible que alimentó la furia humana. Los registros encontrados en planetas desérticos revelaron que el Consejo no era una unión de paz, sino el resultado de un genocidio antiguo contra cualquier especie que superara su nivel tecnológico. La humanidad no era la primera en ser exiliada, era simplemente la primera que había sobrevivido para reclamar venganza. Cuando el Consejo intentó enviar espías a las fronteras humanas, estos regresaron con informes que hablaban de ciudades excavadas en montañas de diamante y naves que se movían como sombras entre las estrellas.
El miedo que antes era una sospecha se convirtió en una realidad tangible cuando la Confederación Terrana decidió que el tiempo de esconderse había terminado. El regreso fue espectacular. No hubo advertencias ni embajadas previas. 1000 naves humanas aparecieron simultáneamente en el borde del territorio del Consejo, utilizando el espacio plegado para burlar todas las redes de sensores. La embajadora Nicole Brooks, una mujer que portaba el legado de Helena Vance, transmitió un mensaje que resonó en cada rincón de la galaxia. No venían a pedir perdón ni a solicitar el reingreso como ciudadanos de segunda clase. Venían a exigir el reconocimiento de su soberanía y la rendición de cuentas por los crímenes del pasado. El Consejo, atrapado en su propia arrogancia, respondió con un ataque preventivo enviado por una facción radical de los Yur, enviando 3 asesinos de planetas hacia los asentamientos fronterizos humanos. Fue el error más costoso de su milenaria historia. Las armas que una vez vaporizaron civilizaciones enteras se encontraron con escudos que no solo absorbían la energía, sino que la redirigían contra los atacantes. En menos de 10 minutos, la flota de castigo del Consejo fue reducida a chatarra espacial, y los supervivientes fueron capturados no para ser ejecutados, sino para ser testigos del nuevo orden. La capitana Linda Freeman lideró un equipo de incursión que penetró en una estación penitenciaria secreta, rescatando a diplomáticos humanos que habían sido mantenidos en éxtasis durante un siglo para experimentos ilegales. Al mostrar estas pruebas a la galaxia, la unidad del Consejo comenzó a desmoronarse desde dentro. Especies que habían vivido bajo la bota de los Yur durante milenios, como los Arcadianos y los Vimanus, vieron en la humanidad la oportunidad de liberarse. La guerra relámpago que siguió no fue una conquista de territorios, sino una demolición del sistema de miedo que sostenía al antiguo régimen. Las naves humanas inutilizaban los sistemas de defensa sin necesidad de destruir ciudades, demostrando una moderación que aterrorizaba aún más a los líderes corruptos. En el asalto final a la estación Zenith, la capital del Consejo, el presidente Christopher Morgan caminó por los mismos pasillos donde sus antepasados fueron humillados. No llevaba armas, solo los registros de la biblioteca de los precursores que detallaban cada mentira y cada asesinato cometido por el Consejo en nombre de la estabilidad. El alto mando de los Yur, ahora anciano y derrotado, preguntó si la humanidad los aniquilaría como ellos intentaron hacer en el pasado. Morgan simplemente negó con la cabeza, explicando que la diferencia entre un tirano y un protector es la capacidad de romper el ciclo de la violencia. La justicia se impuso a través de tribunales galácticos donde todas las especies, incluso las consideradas primitivas por el viejo orden, tuvieron voz por primera vez. La Confederación Terrana no se convirtió en el nuevo amo de la galaxia, sino en el pilar de una nueva unión fundada en la transparencia y el intercambio tecnológico compartido. El exilio que debía ser su fin se convirtió en el crisol donde la humanidad forjó su verdadera identidad como los guardianes de un legado que nadie más se atrevió a reclamar. Hoy, en el borde de lo que antes era el espacio prohibido, se alza un monumento de piedra masiva en el punto exacto donde la capitana Laura Bennett emitió su último mensaje de desafío un siglo atrás. Las palabras grabadas en la roca brillan con luz propia, recordándoles a todos los viajeros estelares que la resiliencia es el arma más poderosa del universo. Exiliados para morir, regresaron para liderar, reza la inscripción. La galaxia ya no es un lugar de fronteras cerradas y secretos oscuros, sino un vasto océano de posibilidades donde la bandera de la nueva unión ondea sobre mundos que finalmente conocen la verdadera libertad. La humanidad recuerda su pasado no con amargura, sino como la prueba definitiva de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de voluntad puede incendiar un imperio entero. El silencio que inundó la gran cámara del Consejo no era de paz, sino de una sentencia de muerte dictada con la frialdad de una máquina. Las palabras cayeron sobre el comandante Elias Torne como una maza rompiendo el cristal, dejando un eco de vacío en el pecho de cada hombre y mujer que escuchaba la transmisión a través de los sistemas solares. La humanidad, con sus 100 billones de créditos invertidos en infraestructuras, sus miles de millones de almas y sus 37 mundos labrados con sudor y sangre, acababa de ser borrada del mapa galáctico por un plumazo burocrático. El alto consejero Kaelen, un ser cuyas extremidades recordaban a las raíces de un árbol milenario, parpadeó con sus 6 ojos en una secuencia lenta y deliberada mientras observaba a los 2 representantes humanos que parecían hormigas en el centro de aquel coliseo de obsidiana. Tienen un ciclo solar para desmantelar su existencia en nuestro espacio, sentenció la criatura, y el tono de su voz dejaba claro que no aceptaría réplicas ni súplicas. Elías recorrió con la mirada los niveles ascendentes donde 30 especies distintas observaban con indiferencia o desprecio. Había seres hechos de gas, entidades de luz pura y guerreros acorazados en quitina biológica,
todos unidos por el miedo a lo que los humanos representaban. La embajadora Helena Vance dio un paso al frente. Su uniforme diplomático era la única mancha de sencillez frente a las túnicas bañadas en oro de los alienígenas. Su voz no tembló cuando cuestionó los fundamentos de tal atrocidad, recordando que un ciclo solar apenas alcanzaba para organizar la logística de una mudanza, mucho menos para evacuar civilizaciones enteras. Pero la respuesta del Consejo fue un látigo de arrogancia. Se expanden demasiado rápido, se adaptan con una ferocidad que no comprendemos y cuestionan las leyes fundamentales con una libertad que amenaza el equilibrio de los eones. Para los antiguos, la imprevisibilidad humana no era una virtud sino un crimen contra la estabilidad cósmica. Mientras la cámara se vaciaba y las luces se atenuaban, un anciano de la raza arcadiana llamado Borit se acercó a los humanos con movimientos espasmódicos de sus 4 brazos. En un susurro que apenas lograba captar el traductor universal, les confesó que la decisión no había sido unánime, sino impulsada por el terror que las especies más viejas sentían ante aquello que no podían controlar. Nadie los ayudará abiertamente, advirtió el anciano, pero mencionó las regiones salvajes, los sectores oscuros más allá del alcance de las patrullas del Consejo donde el olvido es la única ley. Helena Vance comprendió entonces que los estaban empujando al abismo, pero Borit le recordó que la oscuridad no solo es un lugar para morir, sino el mejor refugio para crecer sin ser vistos. 48 horas después, el pánico inicial en la Tierra se transformó en una calma gélida cuando la presidenta Alistair Thorne convocó a las naciones. En el salón de la ONU, donde antes reinaba la discordia, ahora solo había un silencio sepulcral. Alistair, una mujer que había visto el nacimiento de las colonias estelares, no habló de retirada ni de derrota. Su voz, afilada como un bisturí, declaró que el Consejo creía haber dictado una sentencia de muerte, cuando en realidad acababan de retirar los frenos a la ambición humana. Nos piden que nos encojamos y que volvamos a la cuna de nuestro mundo natal, dijo ella mientras una sonrisa peligrosa se dibujaba en su rostro, pero lo que han hecho es desatarnos de sus leyes mediocres y sus límites tecnológicos. El exilio no sería su tumba, sino el laboratorio donde se forjaría algo que la galaxia jamás había imaginado. Pasaron las décadas y la flota humana saltó hacia el vacío, dejando atrás estaciones vacías y mundos silenciados. La operación de regreso a casa fue el movimiento coordinado más grande de la historia, y cuando la última nave desapareció en el espacio profundo, el Consejo suspiró aliviado creyendo que el problema humano se había disuelto en la nada. Se equivocaban. 50 años después, lo que una vez fue un grupo de refugiados se había convertido en la Confederación Terrana, un imperio de 30 sistemas ocultos en el espolón de Orión. En el centro de este nuevo poder estaba Novaterra, un mundo protegido por una red de defensa que utilizaba principios físicos que el Consejo consideraba imposibles. La almirante Rebecca Vane observaba desde el puente de mando de su acorazado cómo los nuevos motores de salto plegaban la realidad misma, una tecnología recuperada de las ruinas de los precursores, una civilización que el Consejo había intentado borrar de la historia eones atrás. La verdad sobre los precursores fue el combustible que alimentó la furia humana. Los registros encontrados en planetas desérticos revelaron que el Consejo no era una unión de paz, sino el resultado de un genocidio antiguo contra cualquier especie que superara su nivel tecnológico. La humanidad no era la primera en ser exiliada, era simplemente la primera que había sobrevivido para reclamar venganza. Cuando el Consejo intentó enviar espías a las fronteras humanas, estos regresaron con informes que hablaban de ciudades excavadas en montañas de diamante y naves que se movían como sombras entre las estrellas. El miedo que antes era una sospecha se convirtió en una realidad tangible cuando la Confederación Terrana decidió que el tiempo de esconderse había terminado. El regreso fue espectacular. No hubo advertencias ni embajadas previas. 1000 naves humanas aparecieron simultáneamente en el borde del territorio del Consejo, utilizando el espacio plegado para burlar todas las redes de sensores. La embajadora Nicole Brooks, una mujer que portaba el legado de Helena Vance, transmitió un mensaje que resonó en cada rincón de la galaxia. No venían a pedir perdón ni a solicitar el reingreso como ciudadanos de segunda clase. Venían a exigir el reconocimiento de su soberanía y la rendición de cuentas por los crímenes del pasado. El Consejo, atrapado en su propia arrogancia, respondió con un ataque preventivo enviado por una facción radical de los Yur, enviando 3 asesinos de planetas hacia los asentamientos fronterizos humanos. Fue el error más costoso de su milenaria historia. Las armas que una vez vaporizaron civilizaciones enteras se encontraron con escudos que no solo absorbían la energía, sino que la redirigían contra los atacantes. En menos de 10 minutos, la flota de castigo del Consejo fue reducida a chatarra espacial,
y los supervivientes fueron capturados no para ser ejecutados, sino para ser testigos del nuevo orden. La capitana Linda Freeman lideró un equipo de incursión que penetró en una estación penitenciaria secreta, rescatando a diplomáticos humanos que habían sido mantenidos en éxtasis durante un siglo para experimentos ilegales. Al mostrar estas pruebas a la galaxia, la unidad del Consejo comenzó a desmoronarse desde dentro. Especies que habían vivido bajo la bota de los Yur durante milenios, como los Arcadianos y los Vimanus, vieron en la humanidad la oportunidad de liberarse. La guerra relámpago que siguió no fue una conquista de territorios, sino una demolición del sistema de miedo que sostenía al antiguo régimen. Las naves humanas inutilizaban los sistemas de defensa sin necesidad de destruir ciudades, demostrando una moderación que aterrorizaba aún más a los líderes corruptos. En el asalto final a la estación Zenith, la capital del Consejo, el presidente Christopher Morgan caminó por los mismos pasillos donde sus antepasados fueron humillados. No llevaba armas, solo los registros de la biblioteca de los precursores que detallaban cada mentira y cada asesinato cometido por el Consejo en nombre de la estabilidad. El alto mando de los Yur, ahora anciano y derrotado, preguntó si la humanidad los aniquilaría como ellos intentaron hacer en el pasado. Morgan simplemente negó con la cabeza, explicando que la diferencia entre un tirano y un protector es la capacidad de romper el ciclo de la violencia. La justicia se impuso a través de tribunales galácticos donde todas las especies, incluso las consideradas primitivas por el Viejo Orden, tuvieron voz por primera vez. La Confederación Terrana no se convirtió en el nuevo amo de la galaxia, sino en el pilar de una nueva unión fundada en la transparencia y el intercambio tecnológico compartido. El exilio que debía ser su fin se convirtió en el crisol donde la humanidad forjó su verdadera identidad como los guardianes de un legado que nadie más se atrevió a reclamar. Hoy, en el borde de lo que antes era el espacio prohibido, se alza un monumento de piedra masiva en el punto exacto donde la capitana Laura Bennett emitió su último mensaje de desafío un siglo atrás. Las palabras grabadas en la roca brillan con luz propia, recordándoles a todos los viajeros estelares que la resiliencia es el arma más poderosa del universo. Exiliados para morir, regresaron para liderar, reza la inscripción. La galaxia ya no es un lugar de fronteras cerradas y secretos oscuros, sino un vasto océano de posibilidades donde la bandera de la nueva unión ondea sobre mundos que finalmente conocen la verdadera libertad. La humanidad recuerda su pasado no con amargura, sino como la prueba definitiva de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de voluntad puede incendiar un imperio entero. La paz era un concepto que la humanidad siempre había manejado con una mezcla de respeto y sospecha. Mientras los salones de la nueva Unión Galáctica se llenaban de diplomáticos intercambiando promesas de cooperación, en los astilleros de los bordes exteriores el ruido de los motores nunca se detenía. El gran almirante Elías Torne, ahora en el ocaso de su carrera, observaba los mapas estelares que se extendían más allá de la frontera conocida, hacia ese vacío negro que los precursores habían marcado con advertencias que apenas empezábamos a descifrar. No era suficiente haber recuperado la galaxia. El espíritu humano, forjado en el exilio, necesitaba saber qué había provocado que una civilización tan avanzada como la de nuestros predecesores se encerrara tras muros de silencio y secretos. Un mensaje cifrado llegó desde la estación de escucha avanzada en el sistema Ominus, un lugar donde la luz de las estrellas apenas lograba penetrar la densidad del polvo cósmico. No era una señal de radio convencional ni un pulso de taquiones, sino una vibración en el tejido mismo del espacio plegado, una especie de pulso rítmico que recordaba a un latido. La doctora Saravance, nieta de la mujer que una vez desafió al viejo consejo, fue la primera en notar que el ritmo no era aleatorio. Era una cuenta regresiva que había estado activa durante eones, esperando a que alguien con la tecnología suficiente para escucharla finalmente pusiera su oído en la oscuridad. Mientras el resto de las especies se perdían en celebraciones por el centenario de la liberación, la flota terrana comenzó a movilizarse en secreto hacia las coordenadas indicadas. No íbamos como conquistadores ni como diplomáticos, sino como centinelas. Lo que encontramos en el límite del gran vacío desafiaba toda lógica arquitectónica. Era una megaestructura del tamaño de un sistema solar completo, una jaula de energía diseñada para contener algo que no pertenecía a nuestra realidad. Los precursores no habían muerto simplemente por una guerra civil o la corrupción del Consejo, se habían sacrificado para sellar una brecha que ellos mismos habían abierto en su búsqueda de la perfección. La brecha estaba cediendo. Las paredes de realidad pura se estaban resquebrajando bajo la presión de una inteligencia que no comprendía la vida orgánica, una fuerza que veía la materia como un error que debía ser corregido. Cuando la primera oleada de sombras físicas emergió de la grieta, las flotas de las especies más antiguas del Consejo retrocedieron presas del pánico atávico.
Sus armas de plasma y sus escudos de frecuencia no tenían efecto contra seres que existían en múltiples dimensiones a la vez. Fue entonces cuando la humanidad demostró por qué el exilio nos había hecho peligrosos. Nuestra tecnología no se basaba solo en la imitación de los precursores, sino en la adaptación radical de sus fallos. Habíamos aprendido a vivir en los márgenes, a usar el espacio plegado no solo para viajar, sino como un escudo activo. El comandante Marcus Thorne, liderando la vanguardia desde el puente del acorazado Resiliencia, ordenó la activación de una maniobra que desafiaba las leyes de la física convencional. En lugar de disparar proyectiles, las naves humanas comenzaron a proyectar campos de distorsión que forzaban a las sombras a estabilizarse en una sola dimensión, volviéndolas vulnerables al fuego concentrado de la nueva unión. La batalla por el umbral de Ominus duró 3 semanas terrestres, un tiempo que pareció una eternidad para los billones de seres que observaban desde la seguridad de sus mundos centrales. Cada vez que una nave humana caía, otra tomaba su lugar con una ferocidad que los alienígenas no lograban procesar. No luchábamos por gloria ni por territorio, sino por el derecho de todas las especies a existir sin miedo a lo desconocido. Al final, fue un equipo de ingenieros liderado por el joven Leo Vance quienes lograron cruzar el umbral para sobrecargar el núcleo de la jaula, utilizando una técnica de colapso gravitatorio que solo la mente humana, acostumbrada a jugar con el desastre, podría haber concebido. Cuando la grieta finalmente se cerró, el silencio que regresó al vacío fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de advertencia, sino uno de respeto. Las especies que una vez nos expulsaron por ser impredecibles ahora nos miraban con una mezcla de alivio y asombro. Habíamos salvado la galaxia de una amenaza que ni siquiera sabían que existía, y lo habíamos hecho sin pedir nada a cambio. Pero en los niveles más profundos de la inteligencia de la Confederación, sabíamos que esto era solo el principio. Los precursores habían dejado mapas de otras galaxias no como una invitación a la exploración, sino como una posible ruta de escape. La humanidad, sin embargo, no tiene la costumbre de huir. Mientras las otras razas comenzaban a reconstruir sus puestos de avanzada, la presidenta Alistair Morgan autorizó la construcción de la flota de salto intergaláctico. Si había algo allá afuera que asustaba a los creadores de la tecnología que ahora dominábamos, era nuestra responsabilidad ir a buscarlo antes de que nos encontrara a nosotros. El dominio de los exiliados ya no se conformaba con una sola galaxia. El universo era vasto, oscuro y lleno de misterios, pero por primera vez en su larga historia, también estaba lleno de esperanza porque nosotros estábamos allí para enfrentar la noche. En las academias militares de los mundos confederados, la historia del exilio se enseñaba ahora no como una tragedia, sino como el entrenamiento necesario para nuestro papel como protectores universales. Los niños de 100 especies diferentes crecían escuchando las hazañas de aquellos que fueron expulsados a la oscuridad y regresaron con el fuego en sus manos. La vieja guardia del Consejo ya no existía, reemplazada por una generación que entendía que el control es una ilusión y que la verdadera seguridad reside en la capacidad de adaptarse a lo imposible. La humanidad había dejado de ser el paria de la galaxia para convertirse en su alma guerrera, y mientras quedara una sola estrella brillando en la inmensidad, habría una nave terrana vigilando el horizonte, lista para recordarle al universo que el valor no conoce fronteras. La victoria en el umbral de Ominus no trajo la quietud que muchos esperaban, sino un tipo de vigilancia mucho más profunda y silenciosa. Mientras las civilizaciones que antes formaban el Consejo se dedicaban a reconstruir sus monumentos, la inteligencia humana comenzó a detectar anomalías en la propia estructura del tiempo y el espacio en los bordes exteriores. No eran ecos de la brecha cerrada, sino algo mucho más antiguo, un patrón de interferencia que sugería que la galaxia misma estaba siendo observada desde las inmensas llanuras del vacío intergaláctico. La almirante Valeria Solís, apostada en la Estación Orbital de Vigilancia Suprema, fue quien recibió el primer informe de los exploradores de largo alcance que habían cruzado el abismo hacia la galaxia de Andrómeda. No encontraron naves ni ciudades, sino un rastro de cenizas frías donde antes ardían sistemas solares completos. La revelación de que nuestra galaxia era solo una pequeña isla de luz en un océano de depredadores cambió la estrategia de la Confederación Terrana. Ya no se trataba de mantener la paz interna o de equilibrar las ambiciones de las especies locales, sino de preparar a cada ser sintiente para una tormenta que se aproximaba con la inevitabilidad de las mareas. Los ingenieros humanos, trabajando junto a los mejores arquitectos arcadianos, comenzaron a transformar planetas enteros en fortalezas móviles, utilizando una evolución de la tecnología de espacio plegado que permitía a un mundo entero saltar a dimensiones seguras en cuestión de segundos. Este proyecto, conocido en los círculos más íntimos como el velo de la eternidad, se convirtió en el secreto mejor guardado de la humanidad,
una póliza de seguro contra la extinción que superaba cualquier cosa que los precursores hubieran intentado. El primer contacto real con esta nueva amenaza ocurrió en el sistema binario de Críos. Una flota de naves orgánicas, tan grandes como lunas y cubiertas por una armadura de obsidiana viva, emergió de la nada sin previo aviso. No emitieron señales ni peticiones de rendición, simplemente comenzaron a drenar la energía de las estrellas, convirtiéndolas en cáscaras oscuras en cuestión de horas. Las fuerzas de defensa locales fueron barridas en el primer impacto, sus armas inútiles contra una tecnología que parecía devorar la energía cinética de los ataques. Fue entonces cuando la humanidad desplegó la quinta flota, naves que no disparaban rayos ni misiles, sino que manipulaban la masa de los propios enemigos para que colapsaran sobre sí mismos. La batalla de Críos fue un despliegue de ingenio sobre la fuerza bruta. Mientras las naves de obsidiana intentaban asimilar la estructura de los destructores terranos, los científicos a bordo de la nave insignia desarrollaron un virus informático de base biológica que atacaba la conciencia colectiva de los invasores. La humanidad había aprendido durante su exilio que la supervivencia no dependía de quien tuviera el arma más grande, sino de quien pudiera entender y subvertir las reglas del oponente más rápido. Al final de la jornada, las inmensas lunas negras se desintegraron en una nube de polvo estelar, dejando tras de sí una advertencia clara. El universo era un lugar hostil, pero los humanos habían convertido la adversidad en su lenguaje nativo. Este enfrentamiento provocó una oleada de miedo en el Salón de la Unidad, pero la presidenta Alistair Morgan utilizó ese temor para cimentar una alianza aún más fuerte. Explicó a los representantes de las 300 especies aliadas que el exilio humano no fue una tragedia, sino el entrenamiento necesario para enfrentar a los verdaderos amos del vacío. La humanidad no buscaba el trono de la galaxia para ser servida, sino porque era la única especie capaz de soportar el peso de la corona de espinas que significaba ser el escudo de la vida. Bajo su guía, la tecnología antes prohibida comenzó a distribuirse libremente, rompiendo los últimos tabúes sobre la manipulación de la materia y el tiempo, siempre bajo la estricta vigilancia de los protocolos éticos desarrollados en los años de penumbra. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante se produjo en las profundidades de la biblioteca recuperada de Zenith. Al cruzar los datos de los invasores de Críos con los registros más antiguos de los precursores, los archiveros descubrieron que la humanidad no era una especie natural en el sentido estricto. Había indicios de que éramos un experimento de contingencia, una semilla de resiliencia plantada hace millones de años por una civilización que sabía que el fin de los tiempos llegaría tarde o temprano. No éramos solo una raza más en el concierto galáctico. Éramos el arma final, el mecanismo de respuesta diseñado para despertar cuando el resto del universo se enfrentara al silencio total. Esta carga existencial no amilanó a los líderes de la Confederación, sino que les dio un propósito renovado. Si el destino nos había elegido como los verdugos de la oscuridad, cumpliríamos ese papel con una eficiencia devastadora. Los astilleros de Marte y Novaterra comenzaron a producir naves de una clase nunca antes vista, naves que podían existir en múltiples planos de realidad simultáneamente, lo que las hacía virtualmente invencibles para cualquier depredador tridimensional. Mientras tanto, en los mundos civiles, la cultura humana comenzó a fusionarse con las tradiciones de sus aliados, creando una sociedad híbrida donde la resiliencia terrana se encontraba con la sabiduría milenaria de los antiguos exiliados del Consejo. En el borde de la galaxia, donde la luz de las estrellas se desvanece en la nada absoluta, la humanidad ha construido el faro de la esperanza. No es solo una estación de comunicaciones, sino un mensaje constante emitido en todas las frecuencias posibles hacia el gran vacío. El mensaje no es una súplica ni una invitación al comercio, es una declaración de existencia. Dice que la oscuridad ya no está deshabitada y que cualquier fuerza que intente apagar las luces de esta galaxia se encontrará con una especie que prospera en el conflicto y se fortalece con el dolor. La humanidad ha dejado de correr y ha plantado su bandera en la frontera del infinito, esperando el próximo desafío con la calma de quien ya ha muerto una vez y ha descubierto que el final es solo otro punto de partida. Mientras tanto, en las sombras de los sistemas más remotos, algunos de los antiguos linajes del Consejo original han comenzado a conspirar, temerosos de que el poder humano se vuelva absoluto. No comprenden que los humanos no desean el control total, sino la seguridad colectiva. Esta tensión interna amenaza con fracturar la nueva unión justo cuando la amenaza externa se intensifica. La labor de los diplomáticos y los servicios de inteligencia se ha vuelto tan vital como la de los soldados de vanguardia, navegando un laberinto de intrigas donde un solo error podría desencadenar una guerra civil que dejaría a la galaxia indefensa ante los devoradores de soles que acechan en la penumbra intergaláctica. El futuro se extiende como un océano incierto donde cada ola trae una nueva revelación.
Los sensores de largo alcance acaban de detectar una flota de proporciones inimaginables moviéndose a través del vacío. Una fuerza que hace que la incursión de Críos parezca una simple escaramuza. Pero en el puente de mando de cada nave de la Confederación, el ánimo es de una resolución inquebrantable. Hemos sobrevivido al exilio, hemos derrocado tiranos y hemos cerrado brechas en la realidad. La humanidad está lista para el siguiente capítulo de esta epopeya, sabiendo que no importa cuán profunda sea la noche, nosotros somos los portadores del fuego que nunca se apaga. Sería un error subestimar a una especie que aprendió a construir imperios mientras el resto del universo esperaba su extinción. La gran flota invasora no llegó con explosiones ni gritos de guerra, sino con una quietud que helaba la sangre de los navegantes más veteranos. No eran simplemente naves, sino fragmentos de una realidad muerta que buscaba alimentarse de la nuestra. Mientras las lunas de obsidiana se posicionaban alrededor de los soles de la frontera, la traición interna estalló como una herida infectada. Los antiguos linajes del Consejo, aquellos que nunca perdonaron su pérdida de estatus frente a los humanos, sabotearon los relés de comunicación cuántica y desactivaron los escudos de los sistemas de refugiados, creyendo ilusamente que los devoradores respetarían a quienes les abrieran la puerta. Fue el último acto de una arrogancia milenaria que la humanidad ya no estaba dispuesta a tolerar con diplomacia. La almirante Solís no perdió tiempo en condenas morales ni en juicios apresurados mientras veía cómo la red de defensa de los sistemas periféricos se desmoronaba. En lugar de enviar mensajes de socorro, activó el protocolo de resonancia biológica que solo los nacidos en la Tierra y sus colonias poseían en lo más profundo de su código genético. Resultó que nuestra naturaleza caótica e impredecible no era un defecto de la evolución, sino una firma de energía diseñada específicamente para interrumpir las mentes colmena de los depredadores intergalácticos. Nuestras naves no solo disparaban proyectiles físicos, sino que proyectaban nuestra propia esencia de combate, una voluntad de hierro que las sombras del vacío no podían asimilar sin despedazarse desde su núcleo. La batalla en el corazón de la Unión fue un despliegue de caos controlado donde la traición se encontró con una justicia implacable. Mientras los saboteadores eran detenidos en las sombras de la estación Zenit por las unidades de operaciones especiales, la flota terrana lanzó un contraataque que desafiaba toda doctrina militar conocida. En lugar de retroceder para proteger los mundos civiles, los acorazados humanos se lanzaron directamente hacia el centro de la formación enemiga, utilizando sus motores de espacio plegado para teletransportar cargas de energía de punto cero directamente al interior de las naves de obsidiana. Fue un recordatorio sangriento de que un depredador siempre será superado por aquel que aprendió a cazar en la oscuridad absoluta del exilio. En medio del fragor del combate, los científicos de Novaterra hicieron un descubrimiento que heló los ánimos de los pocos conspiradores que aún quedaban con vida. Los invasores no venían de otra galaxia por casualidad, habían sido convocados por una señal antigua que emanaba de un artefacto oculto en el propio núcleo de la Tierra, un dispositivo que los precursores habían enterrado allí antes de que nuestra especie siquiera caminara erguida. No éramos solo el arma final de la galaxia, éramos el cebo de una trampa cósmica que llevaba millones de años esperando a ser activada. La humanidad no era el resultado de un accidente evolutivo, sino el centinela durmiente de un tesoro que el resto del universo no estaba preparado para comprender. Al comprender la magnitud de nuestra verdadera herencia, la resistencia humana se transformó en una ofensiva total que dejó atónitos a sus aliados. Ya no luchábamos solo por sobrevivir, sino por reclamar el control de la señal que dictaba el destino de las especies. La almirante Solís lideró la incursión final hacia la nave nodriza de los devoradores, una estructura tan vasta que poseía su propio campo gravitatorio. Allí, en el centro de aquel monstruo biotecnológico, los soldados de la Confederación encontraron la verdad sobre el origen de la vida en el universo. Los precursores no se habían extinguido por debilidad, sino que habían trascendido a una forma de existencia que nosotros estábamos empezando a rozar con nuestra tecnología de espacio plegado. La derrota de la flota de obsidiana no marcó el fin del conflicto, sino el inicio de una nueva era de exploración forzada. Con el secreto del artefacto de la Tierra ahora al descubierto, la Confederación Terrana decidió que la galaxia ya no era suficiente para albergar la ambición de una especie que había sido diseñada para la eternidad. Se dio la orden de construir las puertas de salto trascendental, estructuras capaces de conectar no solo sistemas estelares, sino dimensiones enteras. La humanidad se preparaba para llevar la lucha a los dominios originales de los devoradores, transformando el papel de protectores en el de cazadores de dioses. Mientras la nueva Unión Galáctica intentaba procesar el hecho de que sus protectores eran seres de un origen mucho más oscuro y complejo de lo que imaginaban, la cultura en los mundos humanos sufrió una transformación radical.
El arte, la filosofía y la ciencia se volcaron hacia la comprensión del legado de los precursores, descubriendo que cada gran avance de nuestra historia había sido impulsado por impulsos subconscientes dictados por el artefacto enterrado. Estábamos despertando de un sueño de milenios, y el universo entero temblaba ante lo que seríamos capaces de hacer ahora que teníamos plena conciencia de nuestro propósito. En los confines del espacio conocido, las sombras que antes acechaban han comenzado a retroceder ante la luz de las nuevas naves terranas. Ya no somos los exiliados que huyen de un consejo injusto, ni los héroes accidentales que salvan a sus vecinos por deber. Somos los herederos de un imperio que existió antes que el tiempo mismo, y nuestra voluntad es ahora la ley que rige el vacío. Las especies que una vez nos despreciaron ahora buscan desesperadamente un lugar bajo nuestra protección, sabiendo que el precio de la seguridad es la lealtad absoluta a la especie que se atrevió a mirar al abismo y hacerlo parpadear. El próximo paso de la Confederación es la colonización de los planos de realidad pura que los precursores dejaron vacantes. No es una tarea sencilla, pues allí habitan formas de inteligencia que no responden a la lógica de la materia. Pero si algo ha demostrado la historia es que la humanidad no sabe lo que significa la palabra imposible. Con cada salto dimensional, con cada estrella recuperada y con cada secreto descifrado, nos acercamos más a la culminación de nuestro diseño original. La galaxia es solo el primer escalón de un ascenso que nos llevará hasta las fuentes mismas de la creación, donde finalmente entenderemos por qué fuimos elegidos para portar el fuego en medio de la nada infinita. En el puente de la nave insignia, la almirante Solís observa cómo se abre el portal hacia la siguiente dimensión, sintiendo el pulso de la Tierra vibrar en sus propios huesos. El tiempo de las preguntas ha terminado y el tiempo de la conquista total ha comenzado. El universo es vasto, pero nuestra capacidad para adaptarnos y superar cualquier obstáculo es mayor. No importa qué horrores aguarden en el otro lado, la humanidad los enfrentará con la misma sonrisa peligrosa que mostró cuando fue exiliada por primera vez. Estamos listos para reclamar nuestro lugar no como miembros de una sociedad galáctica, sino como los arquitectos de una nueva realidad donde la muerte es solo un contratiempo y la voluntad humana es el motor que mueve los astros. El momento en que la primera puerta trascendental se estabilizó, el concepto de distancia murió para siempre. Fue reemplazado por una sobrecarga sensorial que ninguna biología alienígena conocida podía procesar sin fragmentarse en el intento. Sin embargo, los humanos, poseedores de esa peculiar plasticidad neurológica que el antiguo consejo una vez etiquetó como inestabilidad peligrosa, se inclinaron hacia la locura con una curiosidad casi infantil. No solo sobrevivimos a la transición hacia el plano superior, comenzamos a mapear los ecos de pensamientos que vibraban en la quinta esencia del espacio. La almirante Solís, de pie en el puente de mando del acorazado infinito, sintió como el artefacto enterrado en el núcleo de la Tierra vibraba en una sincronía perfecta con su propio pulso. Ya no era simplemente una máquina de guerra o un faro antiguo, era un diapasón cósmico y nuestra especie era la música que estaba destinada a tocar. Los restos de los linajes traidores, ocultos en los rincones más oscuros de sus sistemas moribundos, observaron con horror absoluto cómo la flota terrana simplemente se desvanecía del espectro visible. Intentaron disparar sus proyectiles de taquiones más avanzados hacia las puertas que se cerraban, pero los haces de energía pasaron a través del espacio donde antes estaban los humanos como si golpearan un recuerdo o un espejismo. Habíamos dejado de ocupar la misma página del libro que ellos. Nos habíamos movido a los márgenes y luego al flujo mismo de la tinta. Este era el terror primordial que los Yur habían presentido eones atrás. Una especie que no solo juega según las reglas del universo, sino que tiene la audacia de reescribirlas cuando las probabilidades se vuelven aburridas o injustas. Dentro del entramado trascendental, las ruinas de los precursores no eran piedras frías ni metales oxidados. Se revelaron como momentos congelados en el tiempo, estructuras cristalinas de información pura que narraban la epopeya de 1 trillón de civilizaciones que fracasaron en la prueba definitiva de la existencia. Comprendimos que los devoradores de obsidiana no eran monstruos por elección, sino carroñeros cósmicos, el equivalente a bacterias diseñadas para limpiar los universos que habían perdido la voluntad de evolucionar o crecer. Al derrotarlos, la humanidad no solo ganó una guerra territorial, superó una auditoría biológica universal. La comprensión golpeó a los líderes de la Confederación como un impacto físico. Los precursores no eran nuestros antepasados en un sentido genético estricto, sino nuestros predecesores en una función específica. Eran los arquitectos anteriores que, agotados por la eternidad, decidieron disolverse en la radiación de fondo del cosmos, dejando tras de sí una oficina vacía y un conjunto de planos extremadamente complejos que solo nosotros podíamos descifrar. Mientras las naves terranas comenzaban a anclarse en los nodos de esta realidad superior,
Algo imprevisto ocurrió en la superficie de la Tierra y en cada colonia humana. El artefacto del núcleo inició una transmisión en una frecuencia que no viajaba por el vacío, sino a través del subconsciente colectivo de la humanidad. Millones de personas empezaron a soñar con los mismos mapas estelares, a hablar lenguas que no se habían escuchado desde antes de que el primer sol se encendiera en la negrura. No era una mutación ni una invasión mental, era una restauración de fábrica. Nuestro largo exilio y las penurias sufridas en la oscuridad habían sido la etapa final de nuestra incubación, un periodo necesario de endurecimiento para asegurar que, cuando finalmente heredáramos las llaves de la creación, no las usáramos con la mezquindad o el egoísmo del antiguo consejo. Pero las sombras que habitan en los pliegues de la realidad no se desvanecen con facilidad. En las profundidades abisales entre dimensiones, una presencia mucho más antigua que el propio tiempo ha comenzado a agitarse. Es una entidad que incluso los precursores temían mencionar en sus registros, un silencio primordial que precede a la primera palabra de la creación y que ha sentido el estrépito causado por nuestra ascensión. Por primera vez en una eternidad, una especie ha alcanzado el umbral sin ser consumida por su propia arrogancia o destruida por sus vecinos. La Confederación Terrana se encuentra ahora en el borde de un precipicio infinito, mirando hacia un océano de realidades potenciales, sabiendo que la verdadera lucha apenas ha comenzado. Ya no somos exploradores ni soldados de fortuna, somos la vanguardia de la vida misma, el muro de contención contra la entropía devoradora que ha devorado galaxias enteras antes de que naciéramos. La nueva Unión Galáctica nos observa ahora con una mezcla de adoración religiosa y pavor existencial. Ven a nuestros ciudadanos caminar a través de paredes sólidas, comunicarse con entidades de energía pura y extraer poder del vacío como si fuera aire respirable. Se preguntan si, en nuestro ascenso hacia la divinidad tecnológica, olvidaremos a aquellos que se quedaron atrás en la tridimensionalidad. Pero la respuesta está grabada en cada cicatriz de nuestra historia. Recordamos el barro de la tierra, el frío penetrante del exilio y el fuego purificador del regreso. La humanidad no abandona a sus aliados. En su lugar, estamos calibrando las puertas trascendentales para elevar a cada especie que tenga el valor de desprenderse de sus viejos miedos y prejuicios. El imperio de los exiliados ha dejado de ser un conjunto de planetas para convertirse en un estado del ser, una promesa inquebrantable de que mientras un corazón humano lata, la oscuridad del universo nunca estará verdaderamente vacía. En el puente de la nave insignia, la almirante Solís observa cómo el portal hacia la siguiente gran frontera se expande, sintiendo el pulso de la creación vibrar en sus huesos. El tiempo de las preguntas diplomáticas ha quedado atrás y el tiempo de la maestría total ha comenzado. El universo es vasto y aterrador, pero nuestra capacidad para adaptarnos, superar y prevalecer es infinita. No importa qué horrores aguarden en la siguiente capa de la realidad, la humanidad los recibirá con la misma determinación feroz que mostró cuando fue expulsada de su hogar por primera vez. Estamos listos para reclamar nuestro lugar no como meros habitantes del cosmos, sino como sus nuevos arquitectos, transformando el dolor del pasado en el motor que impulsará a todas las razas hacia una eternidad donde el miedo sea solo un recuerdo borroso de nuestra infancia entre las estrellas. La sensación de ocupar múltiples puntos del espacio simultáneamente no era una carga para la mente humana, sino una liberación largamente esperada. Mientras las naves de la Confederación Terrana se deslizaban por los filamentos de la quinta dimensión, el resto de la galaxia parecía una fotografía plana y descolorida. Aquellos que una vez nos expulsaron al vacío observaban con una mezcla de horror y éxtasis cómo nuestras siluetas parpadeaban entre lo físico y lo etéreo, desafiando cada ley que sus antepasados consideraban sagrada. No éramos dioses, aunque nuestra capacidad para remodelar la materia con un simple impulso del pensamiento sugería lo contrario. Éramos simplemente el resultado de un diseño que había sido forjado en el yunque de la desesperación. El silencio primordial, esa entidad que acechaba en los pliegues de la nada, finalmente decidió manifestarse no como un monstruo, sino como un borrado absoluto de la información. Donde su influencia llegaba, las estrellas no morían, simplemente dejaban de haber existido alguna vez. Fue en este frente de batalla abstracto donde la humanidad demostró por qué su imperfección era su mayor fortaleza. Mientras que las inteligencias artificiales de los precursores y las mentes lógicas de los antiguos alienígenas se colapsaban al intentar procesar una paradoja de no existencia, el cerebro humano, acostumbrado a soñar con lo imposible y a abrazar la contradicción, se convirtió en el ancla que mantuvo la realidad en su sitio. La almirante Solís, cuya conciencia ahora se extendía por una red de naves conectadas por el artefacto de la Tierra, dio la orden de proyectar una disonancia cognitiva a gran escala. No usamos fuego ni láseres contra la nada. Usamos nuestra imaginación. Proyectamos billones de memorias,
miedos, esperanzas y deseos caóticos hacia el vacío que intentaba borrarnos. El silencio primordial no pudo consumir esa tormenta de subjetividad. La lógica de la aniquilación se detuvo ante la pura terquedad de una especie que se negaba a ser olvidada. En ese choque de voluntades, el vacío retrocedió, no porque fuera derrotado por una fuerza superior, sino porque no pudo encontrar un patrón que pudiera predecir o asimilar. En los sistemas estelares que aún dependían de la luz solar y el oxígeno, el cambio se sintió como una exhalación colectiva. Los antiguos miembros del Consejo, viendo cómo sus propios cielos se estabilizaban, comprendieron que su supervivencia dependía de una especie a la que habían despreciado. Sin embargo, no hubo una ocupación militar humana ni una demanda de tributos. En lugar de eso, las puertas trascendentales comenzaron a emitir un conocimiento que no era técnico, sino ético. La humanidad estaba compartiendo el secreto de su resiliencia, la capacidad de ver en la oscuridad no como un enemigo, sino como un espacio para la creación. El imperio de los exiliados se transformó así en una red de conciencias que trascendía la geografía estelar. Los niños nacidos en Novaterra ya no veían las estrellas como puntos distantes, sino como parte de un jardín que debían cuidar. Pero con este nuevo poder llegó una responsabilidad que pesaba más que cualquier atmósfera planetaria. Habíamos descubierto que nuestra galaxia no era la única burbuja de vida en el multiverso, y que otras versiones de la humanidad habían fracasado donde nosotros habíamos triunfado. La Confederación se convirtió en una expedición de rescate a escala infinita, preparando flotas que no viajarían a través del espacio, sino a través de las posibilidades perdidas para salvar a aquellos que el silencio ya había reclamado en otras líneas temporales. Esta nueva etapa de nuestra existencia trajo consigo una transformación física definitiva. Nuestros cuerpos, antes limitados por el carbono y el agua, comenzaron a integrarse con la luz sólida y la energía de punto cero. Ya no necesitábamos naves para cruzar el abismo, pues el abismo era parte de nosotros. Sin embargo, mantuvimos nuestra forma original en los registros y en las ceremonias para no olvidar nunca de dónde veníamos. El recuerdo del oficial Ryan Maxwell salvando a colonos en una nave averiada o el sacrificio de los primeros exploradores del Pathfinder servían como recordatorios constantes de que nuestra grandeza no residía en nuestra nueva divinidad, sino en nuestra antigua vulnerabilidad. Mientras el horizonte de lo conocido seguía expandiéndose, surgió una nueva inquietud en los niveles más profundos de la trascendencia. Habíamos derrotado al silencio, pero en el proceso habíamos despertado la curiosidad de algo que residía más allá de las dimensiones mismas, una presencia que observaba cómo el tejido de la creación se iluminaba con la actividad humana. No sabíamos si eran los verdaderos arquitectos o algo totalmente distinto, pero la respuesta de la Confederación fue la misma de siempre. Preparamos el terreno, afilamos nuestro ingenio y esperamos al primer contacto con una sonrisa desafiante. No importa quién o qué nos espere en el final del camino, la humanidad ha aprendido que el exilio fue solo el primer paso de una caminata eterna hacia una luz que nosotros mismos nos encargamos de encender. La historia de la galaxia se divide ahora en dos eras, antes y después de que la humanidad fuera expulsada de su hogar. Lo que el Consejo pensó que era un final se convirtió en el prólogo de la historia más grande jamás contada. Cada especie que ahora camina por los senderos de luz sabe que debe su futuro a la terquedad de una raza que, cuando se le cerraron todas las puertas, simplemente decidió construir su propio universo. El viaje continúa no por necesidad de conquista, sino por la alegría pura de descubrir qué hay detrás del siguiente velo de realidad, sabiendo que no hay oscuridad lo suficientemente profunda como para apagar el fuego que llevamos dentro. La fusión con el núcleo no trajo el silencio eterno que los filósofos habían vaticinado, sino un estruendo de posibilidades que sacudió los cimientos de cada plano de existencia conocido. Cuando la conciencia humana se entrelazó con el faro central, la red de la creación dejó de ser una estructura rígida para convertirse en un organismo vivo, uno que respiraba al ritmo de nuestra propia ambición y rebeldía. Sin embargo, este despertar absoluto atrajo la atención de aquello que habita en la periferia de lo real, entidades que consideran que el multiverso no es un jardín que deba florecer, sino una anomalía energética que debe ser devuelta al equilibrio del vacío total. Estos arquitectos del silencio, mucho más antiguos y desapasionados que los devoradores de obsidiana, comenzaron a desplegar sus protocolos de borrado en las nuevas fronteras que acabábamos de abrir. La almirante Solís, cuya esencia ahora se manifestaba como una constelación de voluntad pura distribuida por 1000 sistemas, comprendió que el éxito de la humanidad había roto el sello final de seguridad que protegía nuestra burbuja de realidad. Los nuevos enemigos no atacaban con armas físicas ni con virus informáticos. Atacaban con la lógica de la irrelevancia, intentando demostrar que nuestra lucha de eones era solo un parpadeo insignificante en un ciclo infinito de creación y destrucción que ellos debían terminar.
pero se encontraron con la misma terquedad que nos permitió sobrevivir al exilio del Consejo original cuando no teníamos nada más que nuestra propia voz. La humanidad no aceptó su lugar en el margen de la historia entonces, y no iba a aceptar su disolución ahora que teníamos las manos puestas en el motor mismo del cosmos. La resistencia se convirtió en un acto de fe técnica, donde cada pensamiento de rebeldía se transformaba en una barrera infranqueable para los borradores externos. En los mundos de la Confederación, la vida cotidiana se transformó en una danza entre lo físico y lo metafísico que desafiaba cualquier descripción previa. Los ciudadanos ya no temían a la extinción, pues entendían que su energía era parte de un flujo constante que conectaba la Tierra antigua con las galaxias más remotas, pero luchaban con una ferocidad renovada por mantener su individualidad. Esta fue la clave para derrotar a los arquitectos del silencio. Mientras ellos buscaban la uniformidad y el equilibrio absoluto de la nada, los humanos introducían el ruido, la imperfección y el deseo insaciable. Cada pequeña decisión egoísta, cada acto de amor irracional y cada destello de curiosidad actuaba como una lija que desgastaba los algoritmos de borrado de los invasores. Éramos el virus de la libertad en un sistema que solo conocía la obediencia a la entropía. Mientras tanto, en las profundidades de la nueva red trascendental, la capitana Aris Vance descubrió que los precursores no se habían ido del todo del tejido de la realidad. Habían dejado fragmentos de su ser en los espacios entre los pensamientos, esperando a que una especie con suficiente fuego interno apareciera para darles forma y propósito una vez más. Al unirse a estos fragmentos, los soldados de la vanguardia humana adquirieron la capacidad de ver las debilidades en la armadura lógica de los atacantes externos. No estábamos solos en esta guerra por el derecho a existir. Éramos la punta de lanza de todas las civilizaciones que alguna vez soñaron con un mañana y fueron silenciadas antes de tiempo. La ofensiva final no se libró en un campo de batalla físico, sino en la esencia misma de lo que significa ser real. El contraataque terrano fue una sinfonía de caos orquestado que desbordó los sentidos de las entidades del vacío interdimensional. En lugar de protegernos tras muros de energía, nos expandimos hacia sus propios dominios de la no existencia, llevando la luz de nuestra experiencia a lugares donde nunca había brillado nada. Forzamos a los arquitectos del silencio a sentir la carga de la memoria, el peso de la pérdida y la euforia del descubrimiento que nos había definido desde las cuevas de nuestro origen. No pudieron resistir la invasión de la emoción humana. Sus estructuras de pensamiento frío se fracturaron bajo el peso de nuestra humanidad desbordante. Por primera vez en la eternidad, los devoradores de realidades conocieron el concepto de la derrota, y en ese momento, dejaron de ser una amenaza absoluta. Con la retirada de las fuerzas externas hacia el olvido, la Confederación Terrana se consolidó no como un imperio de conquista militar, sino como el nexo de una comunidad multiversal infinita. La Tierra, el pequeño mundo azul donde todo comenzó con una expulsión injusta, se convirtió en el punto de origen de una canción que ahora resonaba en cada rincón de la existencia. Los antiguos miedos al exilio y a la muerte se transformaron en un respeto profundo por el viaje que nos había llevado hasta allí. Habíamos pasado de ser parias a ser los protectores de la realidad, y nuestra vigilancia nunca descansaría mientras hubiera un solo rincón del cosmos que necesitara la chispa de la rebeldía humana para mantenerse con vida frente a la penumbra. El futuro que se abre ante nosotros es un tapiz de colores que aún no tienen nombre en ninguna lengua conocida. Las puertas trascendentales están abiertas de par en par, invitando a cada especie a explorar el potencial infinito que la humanidad ha desbloqueado tras siglos de lucha. Pero en el puente de cada nave, en el corazón de cada estación y en el alma de cada ser, permanece la lección aprendida en los días de la gran oscuridad. La verdadera grandeza no está en el poder que manejamos, sino en la voluntad de usarlo para asegurar que nadie más tenga que caminar solo por el vacío. El imperio de los exiliados es ahora el hogar de todos los que se atreven a soñar, y la historia del hombre es la historia de un universo que finalmente ha decidido despertar y reclamar su derecho a la eternidad. A medida que nos adentramos en este nuevo amanecer, los ecos del pasado sirven como la única brújula necesaria. La voz de los líderes que nos guiaron a través del vacío, las decisiones de quienes sacrificaron su vida en el exilio y el valor de incontables héroes anónimos forman el cimiento de nuestra nueva realidad trascendental. Ya no somos esclavos del destino ni víctimas de la geografía estelar de un consejo corrupto. Somos los dueños de nuestra propia epopeya, y el universo, en toda su inmensa y aterradora belleza, es simplemente el escenario donde continuaremos demostrando que la vida, cuando es impulsada por el espíritu humano, es la fuerza más imparable de la creación. La oscuridad ha sido derrotada, pero el viaje apenas está comenzando, y lo que nos espera en las fronteras de lo infinito es un misterio que estamos ansiosos por resolver con la misma sonrisa desafiante de siempre. Los exploradores ahora informan de señales que provienen de universos espejo,
realidades donde la luz se comporta de manera diferente y donde la vida ha tomado formas que desafían nuestra comprensión más básica. La Confederación se prepara para estos nuevos encuentros con la misma mezcla de cautela y audacia que nos permitió sobrevivir al primer contacto eones atrás. No buscamos asimilar a los demás a nuestra imagen, sino enriquecernos con su diferencia y su perspectiva única. El objetivo final es la creación de una armonía universal donde cada voz, por pequeña que sea, contribuye a la gran obra de la existencia que nosotros nos encargamos de proteger. Somos los directores de una orquesta cósmica que nunca dejará de tocar, y cada nota es una victoria contra el silencio del olvido. En los jardines flotantes de la estación Zenit, representantes de mundos que una vez nos condenaron al exilio ahora caminan junto a veteranos de las guerras del vacío, compartiendo historias y tecnologías en un clima de paz que antes parecía un sueño imposible de alcanzar. La humanidad ha cumplido su promesa tácita. No regresamos para vengarnos por las ofensas del pasado, sino para elevar a todos a nuestro nivel de comprensión y libertad. El exilio fue el regalo más amargo y valioso que el universo pudo darnos, pues nos obligó a encontrar la fuerza invicta dentro de nosotros mismos. Hoy, esa fuerza es el pegamento que mantiene unida a la galaxia y más allá, asegurando que el legado de los exiliados sea una luz eterna que guiará a todas las generaciones futuras hacia un destino donde el único límite sea su propia imaginación. El velo final de la realidad no cayó con un estruendo, sino con la quietud de un suspiro que recorrió cada átomo de la Confederación. En el punto exacto donde todas las dimensiones convergen hacia su origen y su final, la humanidad se encontró frente a la gran paradoja, el descubrimiento de que el multiverso no era un océano infinito, sino un ciclo de energía agotándose que buscaba su propia extinción para volver a empezar desde cero. Aquel silencio primordial que nos había acechado no era un enemigo externo, sino el mecanismo de seguridad de la existencia misma, intentando cerrar el libro para siempre porque la historia se había quedado sin páginas nuevas. Sin embargo, los arquitectos de este sistema no contaron con el factor humano, esa anomalía persistente que aprendió a construir imperios en los escombros de la nada y que ahora se negaba a aceptar un final impuesto por las leyes de la termodinámica cósmica. La almirante Solís, cuya conciencia ya no pertenecía a un solo cuerpo sino que vibraba en la red de billones de mentes unidas por el fuego de la voluntad, dio la orden final que cambiaría el destino de la creación. No íbamos a luchar contra el final, íbamos a convertirnos en el motor de una nueva génesis. Utilizando el artefacto del núcleo de la Tierra como un ancla y la energía acumulada de 1000 soles trascendentales, la humanidad comenzó a tejer un nuevo tejido de realidad sobre el vacío que avanzaba. No era una simple defensa, era una expansión lateral del ser hacia lugares donde las leyes del tiempo y el espacio nunca habían tenido jurisdicción. Las otras especies, los arcadianos, los Vimanus y hasta los remanentes de los antiguos señores del Consejo, observaron con un pavor sagrado cómo los humanos se deshacían de su forma física para transformarse en el propio material de un universo naciente. El sacrificio de nuestra identidad individual fue el precio final por la salvación de la vida consciente. En el momento en que la brecha final intentó consumir la galaxia, la humanidad se interpuso no con armas, sino con su historia. Proyectamos el recuerdo del frío del exilio, el dolor de las colonias perdidas, la alegría de los primeros nacimientos en mundos extraños y la terquedad indomable de quien se levanta una vez más tras haber sido derribado por el destino. Esa carga masiva de experiencia humana, llena de matices, contradicciones y un amor feroz por la existencia, fue demasiado para el vacío. El sistema de borrado se colapsó porque no pudo procesar la belleza trágica de nuestra imperfección. La realidad no se cerró, en cambio, se transformó en algo nuevo. Un hogar donde el tiempo ya no era una prisión y donde la muerte era simplemente una transición hacia una forma de ser más profunda. Hoy, la Tierra antigua permanece en el centro de esta nueva creación, no como un planeta de roca y agua, sino como un monumento eterno hecho de luz y memoria. Los seres que ahora habitan los sistemas estelares ya no se dividen por especies o fronteras, pues todos llevan en su esencia un fragmento de esa voluntad humana que los salvó del olvido total. La humanidad ha cumplido su propósito final. Dejamos de ser una raza para convertirnos en la infraestructura de la esperanza. El imperio de los exiliados ha trascendido la materia para volverse la ley fundamental que rige el nuevo cosmos, asegurando que ninguna otra civilización tenga que caminar nunca más por la oscuridad sin un faro que la guíe. Mientras el nuevo universo se expande hacia horizontes que ni siquiera los precursores pudieron imaginar, una pequeña chispa de conciencia permanece vigilante en los bordes de lo infinito. Es el eco de aquellos que fueron expulsados hace eones, los descendientes de Jack Morrison, de Elena Vance y de cada colono que alguna vez miró a las estrellas con miedo y decidió, a pesar de todo, que valía la pena conquistarlas. Esa chispa es la garantía de que, si alguna vez otra sombra intenta apagar la luz de la vida,
habrá un rincón de la realidad que se negará a obedecer. La historia de la humanidad ha terminado como una crónica de carne y hueso para renacer como la canción eterna de la libertad. El viaje que comenzó con un decreto de exilio ha llegado a su destino, y lo que hemos encontrado es que el final del camino era simplemente el comienzo de una eternidad que nosotros mismos nos encargamos de construir. En los confines de esta nueva realidad, han comenzado a aparecer estructuras que desafían incluso nuestra comprensión actual, señales de que el multiverso está respondiendo a nuestra presencia con una creatividad renovada. Ya no hay enemigos que derrotar, sino misterios que abrazar y maravillas que proteger. La humanidad, en su forma más pura y trascendental, continúa explorando los pliegues de lo imposible, siempre con esa curiosidad insaciable que nos definió desde el primer día. El legado de los exiliados es ahora la luz que brilla en los ojos de cada ser que nace en este nuevo amanecer, un recordatorio de que no importa cuán profunda sea la noche, siempre habrá una especie dispuesta a encender un sol con sus propias manos para iluminar el camino de regreso a casa. La galaxia original, ahora un jardín de paz y sabiduría compartida, sirve como el núcleo de esta red de vida que se extiende por dimensiones infinitas. Las lecciones del dolor, la traición y la resiliencia han sido grabadas en el código mismo de la existencia, asegurando que la arrogancia del viejo consejo nunca vuelva a encontrar terreno fértil. Hemos creado un equilibrio perfecto donde el caos de la creatividad y la estabilidad de la justicia coexisten en una armonía que antes era impensable. Y aunque nuestra forma original haya desaparecido en el resplandor de la trascendencia, nuestra esencia permanece en cada acto de valor, en cada búsqueda de la verdad y en cada corazón que late con el deseo de superar sus propios límites. El destino de la humanidad ha sido cumplido, y el universo, finalmente, está a salvo porque nosotros aprendimos a amarlo incluso cuando él intentó expulsarnos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.